Saludos y bienvenidos a Sapiens. Estamos viviendo un momento geopolíticamente hablando muy complejo. Tendremos que volver a hablar del paralelo 33. Hoy contamos con el análisis de Charlie, Luis Rovira, Enric Sorribas y Felipe Botalla. Como siempre, de lo que trataremos aquí, lo que quiero es que saquéis vuestras propias conclusiones. ¡Empezamos! El iraní es de hablar mucho y hacer poco, y precisamente es justo lo contrario, ¿no? Entonces tiene un modo de funcionar bastante determinado, y se ha visto en la reacción que han tenido que es decir, no plantean ningún tipo de negociación, es decir, han hecho lo de ojo por ojo, diente por diente, y bueno, y de momento veremos esta escalada militar dónde acaba, ¿no? Igual el hecho de responder tan rápido hace que todo el mundo se siente en una mesa y se sienten a negociar, y eso pues quizá nos reduce un poquito la tensión geopolítica, pero si la escalada continúa y ahora pues vamos a jugar al y tú más, y eso con Trump es un escenario bastante plausible, nos podemos encontrar con un hervidero muy complejo en esa zona geográfica. Porque claro, después del ataque con dron a este militar iraní, Irán ha atacado, ha contestado con decenas de misiles, disparando 2 bases aéreas de Irak, en las cuales, pues bueno, se sabe que hay fuerzas de Estados Unidos. Sí, Luis. Sí, yo venía con la radio puesta también cuando venían para aquí y estaba escuchando las últimas declaraciones de Trump diciendo que no piensa tomar represalias sobre ese ataque y que Irán, por su parte, dice que si no toma represalias se dan por vengados, ¿no? Entonces estoy con el Enrique. Esto es una partida de ajedrez, es saber quién se posiciona, dónde están, es al gato y al ratón, juegan al escondite, y bueno, a ver cuál es el próximo movimiento, que creo que serán las próximas horas. Que aparte, fijaos la zona, qué perturbación energética hay, ya que hablabas de energías. Un Boeing ucraniano con más de 170 personas a bordo se ha estrellado en Irán sin dejar sobrevivientes. O sea, cuando las cosas se agitan de verdad, Charlie. Sí, desde luego, esto parece hablabais de una partida de ajedrez. Lo que ha dicho ahora Luis es un enroque total, por lo que parece ser. Pero fijaos, aquí en Sapiens, que nos gusta ir un poco más allá. ¿Por qué? Y lo pronosticamos, Ojo que habrá sacudidas en el paralelo 40-44, lo comentamos en su momento, mucho antes en el paralelo 33 ya así sucedió, y que volvería al paralelo 33. ¿Qué sucede aquí? Es que algo, dejadme ir un poco más allá, os voy a pedir un análisis esotérico, es decir, esoterismo lo quiero entender y siempre lo he entendido así como lo que la ciencia aún no puede explicar. ¿Qué sucede en esta línea con su desviación, 1 o 2 desviaciones estándar, que cada X tiempo se sacude energéticamente, con muertes, con tensión, con crispación? ¿Qué nutre esto? Felipe, sí. Bueno, a ver, lo que nutre no lo sé, debe ser un tipo de energía, ¿no? Que es una cosa que a veces se estudia. Yo el tema del paralelo 33, es un paralelo del trópico, ¿no? De alguna forma, y entonces es una zona cálida. Las guerras siempre se producen en zonas cálidas, no se producen en zonas de frío, excepto el ataque alemán a Rusia, pero normalmente se lucha en países cálidos. Entonces, esto quizás es una de las motivaciones. También es una zona si vamos a Oriente Medio, con petróleo, ¿no? Entonces el petróleo yo diría que es uno de los detonantes. Te recuerdo que Irán admite el pago del petróleo en euros, ahora no quiere dólares, con lo cual esto es un ataque directo a la finanza. Irán en este aspecto es rebelde. Irán, edita imprime su propio dinero, no pertenece al Banco Mundial, y es un país rebelde en este aspecto, que es lo que le pasó a Gaddafi, lo que le pasó con Corea del Norte, con algunos países que no se someten a este asunto. Entonces, es el enemigo ahora, ¿no? Yo creo que en esta partida que decía de ajedrez antes con nuestro compañero, efectivamente lo es, claro, es un movimiento de piezas en este momento, y vamos a ver, y quizás un enroque también que se comentaba. Yo no sé cómo acabará esto, pero creo que mover el avispero iraní no es lo mejor del mundo, ¿no? Seguramente debe haber gente detrás que le interesa esto,
pero yo creo que es un mal movimiento, sinceramente. Además, piensa que ha matado a Soleimani, que era un tío de un altísimo nivel, como si matara al secretario de Estado americano. O sea, estaba a un nivel altísimo, muy querido por el pueblo. Con lo cual esto, bueno, ya has visto el entierro que ha habido, ¿no? Que incluso ha habido una avalancha que han muerto como 50 personas. Es que han tocado una pieza importantísima de Irán, importantísima. Y esto parece que no somos conscientes, pero ha sido muy duro, de verdad. Sí, Enrique. No, y además yo creo que aquí hay otro factor. Yo creo que hay un error estratégico, creo, por la parte de Trump y en este caso su estamento militar. Es decir, el hecho de asesinar haciendo el siglo que estuvo, tal como dice Felipe, a lo que sería el secretario del Estado, lo que ha hecho ha sido aglutinar, en este caso, a los iraníes. Irán está en una situación, digamos que compleja, con mucho descontento social y con movimientos, y en el momento en que tú generas un ataque exterior, lo que haces es cohesionar a todo el mundo. Y se ha visto en el entierro, que ha sido un entierro de Estado, que, bueno, con las imágenes que se han visto, con muertos incluso, ¿no? Digamos, con el ansia de venganza. O sea, para mí es un error estratégico brutal, tanto por el objetivo de país, es decir, Irán, todos tenemos claro que no es, no sé por decirlo, pues no es Libia, por poner un ejemplo simple, por un lado, y en segundo lugar porque han ido a tocar una pieza muy alta de lo que sería el estamento político del país. Yo creo que si no era el heredero impectore, pues poco le debía faltar. Entonces, yo creo que el error estratégico es muy, muy, muy grande. Nos tendríamos que centrar un poco en ver básicamente la política económica que esto comporta y hacia dónde nos puede llevar. Porque realmente, si se estableciera ya estos ataques, lo hemos visto a la bolsa cómo está fluctuando. ¿Y qué consideraciones va a tener realmente si esto continúa y va para adelante? ¿A quién beneficia económicamente? ¿Beneficia a Estados Unidos? ¿Beneficia a los países productores de petróleo? ¿Beneficia al mismo Irán? Tendríamos que preguntarnos todo esto, porque en el fondo estas guerras estamos viendo que no son unas guerras de valores como pudo ser la guerra española en el 36, realmente, que vinieron de todas partes del mundo a ayudar porque eran una guerra de valores, ¿no? Realmente son guerras económicas y son guerras, más que nada, en esta política a nivel mundial, que desestabilizamos, ganamos más dinero, hay movimientos. Entonces, esto es lo que tendríamos que buscar. ¿A quién va a beneficiar esta guerra? Yo recuerdo hace pues muchísimos años atrás que salió un tema y creo que lo tendría que recuperar. Cuando dijimos que a principios del siglo XX, ya en 1920, un trabajo arqueológico en Irak sacó a la luz un extraño objeto. Un objeto que, fijaos la casualidad o la causalidad, en la década de los 80 nos hacen una película, Stargate, y sale como un anillo con unos códigos extraños que, curiosamente, se parecen muchísimo a ese descubrimiento en el subsuelo de Bagdad, concretamente. Y yo me pregunto si es que el subsuelo de Irán también tiene, o no en el subsuelo, algo tan importante como para que se esté presionando. Porque fijaos, la guerra de Irak con el padre Bush llegó a Bagdad, muchos marines fallecieron en una extraña operación, y no era militar propiamente dicha, con unos campos de fuerza extraños. Llegó poca información, pero algo sucedió. Y no poco después se vuelve a realizar con el hijo Bush otro ataque a Irak. Me pregunto yo si en Irán, en esas antiguas tierras persas, en esas antiguas tierras históricas donde las primeras civilizaciones pues se fomentaron, donde los primeros Anunnaki por aquellas zonas se asentaron, si hay algo tan sumamente importante que va más allá de intereses geoestratégicos o de petróleo. Charlie.
Sí, esta zona desde luego parece ser desde el inicio de todas las civilizaciones, de Mesopotamia y todo, ¿eh? O sea, a través de la historia, incluso hasta el paralelo en el siglo XIV también, todo con la conquista de América, también todos los problemas partieron también del famoso paralelo del Trópico de Cáncer. El reparto de las tierras por parte de Roma también partieron sobre esto, o sea, algo hay allá y sobre todo desde el principio de las civilizaciones, sí, lo has contado. De hecho, la Alemania de Hitler también se fue con sus tropas a Irak. Estuvo en Irak, Felipe, si no recuerdo mal. Bueno, estuve en la parte, hubo alguna misión por la zona aquella del Annenerbe para buscar algunos objetos. Yo quería comentar con respecto a lo que tú comentas de Irak y de Irán, que efectivamente, bueno, allí empieza Sumeria y ahí se supone lo que, como tú dices muy bien, el tema de Anunnakis, tal. Yo puedo decirte que cuando se entró en Bagdad, las tropas americanas lo primero que hicieron fue meterse en el Museo de Bagdad para arrebatar piezas que habían allí increíbles, ¿no? Y esas piezas han desaparecido. Muy curioso. Todo el tema del Sinaí también se supone que hay muchas cosas en el subsuelo, y fíjate que es una zona también pues muy competitiva, ¿no? entre diferentes ejércitos, en este caso los egipcios y los israelíes. Claro, puede ser que haya algo de esto, o sea, al margen de la pelea económica, que estoy de acuerdo, que esta es una guerra económica sobre todo. Después hay una parte segunda que es la de buscar cosas que de otra forma no podrían hacer, ¿no? Entonces es posible que una de las motivaciones, no sé si la principal, pero una de las motivaciones sea el encontrar o buscar cosas antiguas que tienen algún valor determinado para según quién, ¿eh? Esto es factible, es verosímil. De hecho, un arqueólogo, Sir William Henry, ya dijo en su momento que hay algo, como una especie de vínculo directo entre la antigua Sumeria, y estamos hablando Irak, la parte de Irán, y pues como una obsesión, como un enfoque de Estados Unidos en aquella zona, ¿no? Y en este sentido destacaba en su momento en una tesis que en tiempos sumerios existió un dispositivo tecnológico en el cual él lo mencionó como una Stargate, una puerta estelar que utilizaban los Anunnaki, los Nefilim, para entrar y salir de nuestro planeta. Y esto casi que nos llevaría a hablar de qué diantre está pasando en los montes Bucegui en Rumanía. Charlie, Luis, a veces nos pensamos una cosa y es una finta para adquirir otra. Las reliquias, desde tiempos inmemoriales, siempre se ha ido por ellas, por parte de estas élites, por parte de estas corporaciones, por parte de poderes fácticos y tácticos. Bien, seguramente, como dices bien, estos poderes fácticos, tácticos, estas organizaciones secretas que sabemos que mueven el mundo, sobre todo el mundo económico y, por qué no, el político, hay algo que les atrae enormemente y es lo antiguo por el conocimiento y por el dominio propio del mundo. Entonces siempre están buscando todas estas reliquias, como has dicho tú bien, que pueden contener esos conocimientos que pueden llevar, pues no sé, desde la antigua arca, desde, en fin, podemos decirlo, ¿no? Ya empezó con los templarios, después los herederos de los templarios. Todo puede ir por ahí, ¿no? Entonces, siempre, es más, hoy en día hay una extensa bibliografía sobre todos estos temas, pero fijaros que todos están buscando el cáliz, todos están buscando la antigua arca y, sobre todo, todos están buscando estos conocimientos antiguos para dominar, para viajar, para moverse. Entonces, a partir de aquí, pues nos lo podemos creer absolutamente todo. Enrique, tú que has viajado mucho en aquellas tierras remotas, no sé si has estado o no, pero donde hay los orígenes de lo que podríamos decir la civilización, ¿quién nos dice que de golpe y porrazo aquello que pues eran personas, eran tribus recolectoras, de golpe y porrazo, ¡pum!, alguien enseña algo de metalurgia, alguien enseña a cultivar, alguien enseña a construir? Y siempre hablamos de las pirámides de Egipto y cachis la mar, ¿por qué no se hablan
de las extrañas pirámides que hay en esta zona, como es Irán, como es Irak, de los zigurats, extrañas pirámides como cortadas por la parte superior, que da la impresión de que son pues balizas o zonas de aterrizaje. A ver, yo por esa zona no he estado, pero yo creo que al final lo que tenemos todos claro, o al menos uno de los planteamientos que hay, es que hay es el foco o el origen de lo que se podría considerar un cambio importante en el conocimiento del ser humano, ¿no? De pasar de una absoluta ignorancia, ¿no? Al menos lo que se cree, a empezar a tener unos conocimientos que de alguna manera son sorprendentes, ¿no? Es como pasar de la oscuridad a la luz, ¿no? Solo dándole un interruptor, ¿no? Y eso al menos me sorprende. Y luego posteriormente eso se ha visto en otras zonas del planeta, y luego se ha producido un apagón y doble porrazo pues ha vuelto a haber otra salida a la luz, ¿no? Yo creo que se mezclan muchas posibilidades, muchas opciones, pero el intentar obtener un conocimiento que hoy en día pues no se tiene, o quizás se tiene de manera parcial o intuitiva, yo creo que eso es un foco o puede ser uno de los motivos de la actuación, porque bueno, tal como decía Felipe, ¿no? Lo primero que hicieron en Irak fue ir al museo, ¿no? Y ahí está claro que, y eso no solo ha pasado en Irak, sino en muchas situaciones bélicas, el saqueo de los museos pues es una realidad bastante triste, pero que suele suceder, y muchas veces algunas van, digamos, ya pues bajo petición, ¿no? Sabiendo qué figuras tienes que ir a buscar y por qué las tienes que ir a buscar. Entonces yo creo que aquí hay una parte importante o puede haber un motivo adicional, pero no olvidemos, ahí yo creo también el hecho de intentar dominar o consolidar una zona que por razones X, pues en estos momentos estaba o está ligeramente huérfana. Es decir, cuando hubo el conflicto Irán-Irak, pues bueno, el dominio, el conflicto Irán-Irak y posteriormente el conflicto con Irak. Estados Unidos tuvo una posición muy preponderante allí, con un control muy importante. Posteriormente Irán empezó también a tener su cuota de poder y dominancia. Un aliado americano es Arabia Saudí. Arabia Saudí, pues bueno, sabemos que es el enemigo natural geográficamente hablando de Irán, o Irán es el de Arabia Saudí, o sea, aquí el orden pongamos el que queramos, y eso al final pues genera una serie de situaciones que, tal como he dicho al inicio, es una partida de ajedrez con muchas posibilidades, y que yo creo que al final el razonamiento último creo que es la suma de todas estas casuísticas, ¿no? Y eso, pues bueno, hace que la resolución de la partida no sea única, y lo que sí que espero es que al menos los analistas sean consecuentes y tengan una visión muy muy abierta de los posibles escenarios. Si retomamos el punto de estas extrañas construcciones en forma de fortaleza piramidal, sin lo que podríamos decir la parte superior o piramidones, caray, estamos hablando de estructuras que se construyeron en tiempos ancestrales, y hay datos que en el siglo XXI antes de Cristo, ojo, 21 antes de Cristo ya fue reconstruido. O sea, alguien hizo algo con un objetivo, y no creo que era para celebrar la fiesta mayor de la zona. Y por ejemplo, uno que se conserva impecable es el zigurat de Ur, que está más o menos hacia el sur de Irak. Paralelo, pues prácticamente roza el paralelo 33. Charlie. Sí, es muy curioso sobre esto. Algunas cosas también he leído sobre este tema, pero desde luego aquí yo creo que la solución está entre las autoridades religiosas tanto de un lado como de otro. Yo creo que ellos tienen la fórmula. Militarmente un desastre, o sea que no sé. Vamos a avanzar un poco más. El análisis, la situación ahora está más que tensa. Las guerras a veces no podemos saber cómo acaban, pero sí sabemos, ya por la historia, los que nos gusta la historia, qué rápido empiezan. ¿Puede haber
lo que podríamos decir una escalada descontrolada, bélica en aquella zona, Felipe? A ver, es una posibilidad, claro que sí. Yo no la desestimo. De hecho, pienso que sucederá algo más potente todavía. Yo creo que Estados Unidos está enviando allí, el presidente está pasando por el canal de Panamá un submarino que es una brutalidad, lo que puede llegar a avanzar, ¿no? También te diré que meterse en el Golfo Pérsico es como meterse en una especie de ratonera, porque yo sé que está dominado por Irán, todo el Golfo Pérsico, o sea, hasta el Estrecho de Hormuz y más allá, que es donde está Bandar Abbas. Es muy complicado para una flota meterse en el Golfo Pérsico en este momento. Eso no quiere decir que no puedan atacar desde otras bases, tanto en Arabia Saudita como en Afganistán, ¿no? Pero yo creo que es una zona en este momento muy caliente y que la espoleta, si no se ha puesto en marcha con esto, no sé, tiene que suceder algo un poco más potente, pero yo creo que hay tambores de guerra aquí, ¿eh? Yo creo que quieren acabar con Irán como sea. O sea, hoy por hoy es el enemigo, digamos, titulado ya oficialmente, y por lo tanto harán todo lo posible para crear una falsa bandera o lo que haga falta, para involucrarlo ya definitivamente y montar el lío, ¿no? Yo lo veo así, o sea, yo no soy optimista o tan optimista. Yo creo que va a haber un problema, y además se enfrentan a gente, como he dicho antes, mucho más dura, mucho más resuelta, y además que no se andarán con chiquitas. El hecho que pusiese aquella bandera roja de combate encima de la mezquita en Irán, esto no suelen hacerlo ellos, ¿eh? O sea, cuando levantan esa bandera es porque van en serio, y de hecho ya han mandado ahora estos misiles. Entonces no estamos ante alguien que está jugando, como pueden hacer los árabes. Estos van de verdad, ¿eh? Recuerdo que no hace muchos años atrás también lo comentamos y curiosamente algo sucedió que no sucedió lo que iba a suceder. Y me explico. Se puso un extraño portaaviones, el más viejo de la Armada norteamericana, en el Golfo Pérsico. Felipe, recuerdo que hiciste el comentario. Todo apuntaba pues que podía haber un ataque de falsa bandera y de golpe y porrazo alguien cambia el destino de aquella zona. Felipe, nos quedamos pues en aquella quiniela, perdimos por goleada, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo cuando estaba en Irán es cuando se produjo aparte de la toma de la embajada, se produjo aquel ataque comando que fracasó americano, y efectivamente el John Fitzgerald Kennedy con 5.000 tíos a bordo estaba preparado para entrar en el Golfo Pérsico, y llevaba además armamento nuclear. Y aquello no era ninguna broma, y donde yo estaba además no entraban barcos, o sea que la guerra estuvo a un milímetro, ¿no? Por decirlo así, no sucedió. Pero yo creo que esta vez es algo diferente, porque en aquel momento realmente no se sabía qué iba a pasar con Irán. O sea, sí, estaba Khomeini y estaba toda la guardia islamista, toda esa historia, pero en este momento yo creo que es un enemigo muy potente Irán para ellos. No es Irak, no es Jordania, no son otros países, digamos, que son controlables. Irán es otra historia. Entonces, para mí es una amenaza, o la consideran así los americanos, que debe de ser eliminada de alguna forma. Ya buscarán la forma de hacerlo. Los americanos solo necesitan una razón, y en ese momento te montan la guerra. Ya pasó con el Maine, con el Lusitania, ya pasó también con Pearl Harbor, pasó con la bahía de Tonkin, las Torres Gemelas, que decir, dame una razón y empieza la guerra, ¿no? Es un clásico. América es un país preparado para la guerra, y su gran industria es la guerra, y la reconstrucción, por supuesto. Entonces yo creo que están esperando algo o montarán algo. Yo por eso decía que no soy optimista en este asunto, ¿eh? Yo soy más bien pesimista y no tengo ningún interés en que suceda nada malo, por supuesto. Pero si lo tengo que ver fríamente te diré, no las tengo todas conmigo, sinceramente. Lo que es curioso es que cada vez que hay pues horas bajas de credibilidad, de imagen de un presidente de un país, como es en este caso de Donald Trump, fijaos cómo se desvía la atención rápidamente. Luis, tú que eres asesor de imagen de políticos, ¿esto puede estar muy bien articulado para desviar la atención del tema del impeachment? Totalmente. Además, acuérdate, ya no me acuerdo, 5, 6, 7 años, en un Sapiens hablé sobre este tema, sobre la desviación, de cómo a través de la comunicación, los diferentes canales, sea radio, televisión, cómo absolutamente se desvía hacia donde interesa para no hablar del tema real. Pero aparte de esto, a mí lo que me preocupa en estos momentos es la postura que van a tomar China y Rusia.
porque están tomando posicionamiento, cortados lo que decía antes de la partida de ajedrez. Se están moviendo no los peones, los alfiles, la reina, las torres, se está moviendo todo. ¿Qué postura van a tomar exactamente Rusia? ¿Dónde estará China? De entrada ya se saben las conversaciones a este respecto que están teniendo Rusia y China. Y seguro que al lado de Trump no se van a poner. Entonces, cuidadito, porque, como decían los compañeros, tanto Enrique como Charlie, todos, no queremos una guerra, pero veamos ahora la próxima jugada del señor Trump y sus asesores, porque sabemos sobre todo que el señor Trump lo irracional que es y lo emocional que es. Entonces, en un movimiento en falso, lo que puede crear. Sí, Charlie, ¿tu opinión? Mi opinión... ¿Tú cómo lo ves esto? Este movimiento de fichas. Estamos asistiendo quizás a una partida de ajedrez geoestratégico-política de las más complejas de los últimos tiempos. Bueno, es que como todas las cosas, todos vamos a parar a lo mismo, a la economía siempre. Este es el problema, es el que manda siempre. Si las demás ideas pues son muy relativas, la parte religiosa, entre la economía y la religión está todo el problema. En fin, no lo sé. Sí, Enrique. Yo lo que creo es que en parte hay un factor, así hablando coloquialmente, del patadón y a seguir, ¿no? Es decir, el hecho de buscar enemigos exteriores siempre ha funcionado, eso se ha visto a través de la historia, y en este caso Trump lo que genera es un conflicto externo, desvía la atención y automáticamente, pues bueno, por un lado gana popularidad, veremos si eso al final va a ser buena o va a ser mala, pero de momento lo que hace es desviar la atención, ¿no? Y así, pues bueno, el factor impeachment o el tema impeachment queda en un segundo plano, el conflicto bélico toma cuerpo, y tal como dice Felipe, yo me gustaría ser optimista, pero tengo más tendencia a ser pesimista que optimista, porque Irán lo que no va a hacer aquí será replegarse, es decir, una vez ha movido ficha y ha quedado muy claro que la ha movido en 48 horas o en 72, no es para luego estarse quieto, con lo cual eso va a implicar una negociación. Veremos en esta negociación quién sale como vencedor y quién sale como vencido, porque evidentemente en el momento que tú haces cualquiera de estos movimientos es para intentar salir bien en la foto, y en este caso Irán como sujeto pasivo, porque en este caso es quien ha sido atacado, lo que no ha hecho ha sido abrir el melón para dejarlo ahí, ¿no? Entonces la situación para Trump yo no creo que sea cómoda. Reitero lo que he dicho antes, para mí es un error estratégico, al menos sobre a quién ha ido dirigido el ataque. Es decir, pues mira, al final el que vaya contra Irán puede tener su razonamiento por todo el conflicto y por lo demás, pero el personaje que se ha tocado yo creo que es un error por el peso que tiene dentro de la estructura, ¿no? Y entonces lo que en principio en cualquier otro país de la zona pues hubiera sido una amenaza o de un impacto mucho mayor, el hecho de golpear la mesa, ¿no? El puñetazo en la mesa de Trump, con Irán precisamente no ha funcionado así, sino que ha sido justo todo lo contrario, ¿no? La reacción ha sido inmediata, ha cohesionado el país. En este caso hay un enemigo externo que es muy claro que hace años que está, pero que ahora ha vuelto, aún más virulento, que en este caso es Estados Unidos, y el conflicto, ojito que no se mueva más allá de la zona y empecemos otra vez con una fase de atentados globales, ¿no? Es decir, porque al final, mira, si se circunscribe a las tropas que puede haber en Oriente, ¿no? Allí cerca de Irán o Irak o por esa zona que más o menos pueden estar preparadas, pues bueno, es un escenario, digamos, de mínimos. En el momento en que el conflicto se exteriorice y se externalice como pasó hace años, ojito, que el mundo se puede convertir en un buen conflicto. Pues tengo noticias de última hora, pero antes Charlie me hacía una señal para intervenir. Sí, bueno, Charlie. Me quería referir a que nos olvidamos de los intereses de Israel en ese tema. Los tenemos olvidados, ¿no? Y creo que pueden ser bastante importantes. Pues cuando Israel está diciendo que se quiere mantener al margen, ¿no? Sí, bueno, vamos, eso es políticamente incorrecto. Pues fijaos lo que acaba de decir la Guardia Revolucionaria iraní, que ha amenazado ahora, esta mañana,
hoy miércoles día 8, hora local, con bombardear a Israel y a los Emiratos Árabes Unidos, y Estados Unidos, atención, decide responder a su ataque a las bases militares de Al-Assad y Erbil en Irak, que evidentemente, pues, estamos ya ampliando la zona geoestratégica, geopolítica de amenaza. Sí, pero además, aparte de la zona de amenaza, y bien, que amenacen significa un momento de pausa, porque lo malo es cuando actúan y no amenazan. En este momento hay una amenaza y a partir de ahí veremos a ver qué pasa. Pero sobre todo, planteemos desde casa nuestra, ¿qué va a hacer la OTAN? ¿Va a apoyar a Bush? ¿Nos vamos a posicionar? ¿Vamos a tener otro Inglaterra, España, Bush, o acordaros del famoso triunvirato del señor Aznar y compañía? ¿Va a repercutir a casa nuestra esto? También nos tendríamos que plantear, y cuidadito, que ahí sí que nos puede afectar ya directamente, no en el bolsillo por el tema económico, sino que además con las vidas, con los atentados en Inglaterra, en París, en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio de estos, porque entonces ya sí que sería imprevisible. Fijaos qué conspiración, qué engaño hubo a la humanidad, diciendo que había armas de destrucción masiva y no había ni una. Y no había ni una. Por eso vuelvo yo. ¿El objetivo cuál era realmente? Y fijaos que hace pocas horas altos funcionarios del gobierno norteamericano de Estados Unidos confluyeron en la Casa Blanca, pues como consecuencia de este ataque, ¿no?, de misiles iraníes a bases norteamericanas en Irak. Y allí pues estaba evidentemente el presidente Donald Trump, los secretarios de defensa de Estados, Mark Esper, Mike Pompeo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, así como el vicepresidente, que siempre los vemos en las películas, no siempre sale el vicepresidente, pues Mike Pence, todos allí reunidos. La cosa está tensa, muy, muy tensa, Enric. Bueno, es que en el momento en que entren a jugar otros elementos en la partida, ojito, porque si empezamos a mentar a Israel también es de los que tampoco va, hablando global, como se diría en catalán, no va para hostias. O sea, Israel tampoco está para muchas tonterías. Es decir, de momento Israel se mantiene al margen porque cree que es un conflicto que a él no le aporta nada, pero lo que está claro es que si la represalia iraní, en este caso, es Israel va a responder seguro. Y entonces sí que ya la dimensión del conflicto es mucho mayor de la que nos podemos imaginar. Porque al final, mira, los Emiratos Árabes dan para lo que dan. A nivel militar, el soporte de los Emiratos seguramente será Estados Unidos, con lo cual ya está en el conflicto. Y aquí la partida pues se mantiene, digamos, en pequeña escala. En el momento en que entre a jugar Israel, ojito, porque entonces sí que ya estamos hablando de un conflicto bélico ya de nivel Champions. Y aquí sí que el impacto puede tener, tal como decía también Luis, en grupitos paralelos como puede ser la OTAN, ¿no? Veríamos aquí cómo jugaría la OTAN, a ver qué haría China y qué haría Rusia. Aquí también se tiene que plantear a ver qué posición o qué figura van a tomar, y entonces ya empezamos a tener demasiados actores en el tablero, y entonces la partida igual deja de ser de ajedrez y pasa a ser de no sé si de Monopoly o de otro tipo de juego con variantes mucho más complejas. Casi que pasaríamos del tablero de ajedrez, Enric y amigos y compañeros, al juego del Risk. ¿Habéis jugado alguna vez al Risk? Sí, por eso, sí, lo que decía, sí, sí, pero aquí hay un factor importante, es decir, al final, en el ajedrez, posiblemente o normalmente el que más sabe es el que gana, ¿no? Porque al final el conocimiento y la capacidad para prever es mucho mayor que la que te puedes tener en el Risk. Al final acabas dependiendo de unos dados. Entonces, claro, como los dados te salgan mal, pues puedes perder la partida, ¿no? Y ahí, cuidadín, que la partida, en este caso, estamos hablando de vidas humanas y conflicto bélico a nivel mundial. Y eso no es tan evidente. Tengo noticias de última hora desde Israel, en concreto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido que Israel asestará un golpe estruendoso si es atacado por Irán. Felipe. Bueno, pues supongo que sí lo pueden hacer, aunque ellos niegan que sea una potencia atómica, lo son, y tienen carácter nucleares, por supuesto, ¿no?
Yo en todo esto estoy de acuerdo que esta partida puede ser dramática incluso, ¿no? Puede llegar a un nivel que se expanda sin parar. Yo también creo que antes ha comentado, ¿no? ¿Qué va a hacer la OTAN? La OTAN no va a hacer nada. La OTAN es un lacayo de Estados Unidos y ahora lo que le diga a Estados Unidos ni más ni menos. En el caso de Rusia y China están con Irán, por supuesto están con Irán. Eso es un contrapeso muy importante también a tener en cuenta, ¿no? Pero yo siempre hago la pregunta que hacía Josep Pla, ¿no? ¿Y quién paga eso? todo este cachondeo, ¿quién lo paga? ¿A quién le interesa pagar esto para que suceda, ¿no? Y aquí veríamos, a lo mejor encontraríamos la respuesta a lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque a lo mejor una cosa es lo que vemos y otra es lo que está en la tramoya, que es lo que nos interesa. Entonces yo veo aquí unos actores que hacen una serie de cosas, ¿vale? Puedo pensar lo que tú quieras, pero ¿quién ha escrito esta obra, no? ¿Quién ha hecho el guión? Entonces, ¿quién paga eso? Esa es la pregunta, ¿no? Charlie. ¿O a quién le interesa más? Yo me inclino que a quien le interesa más es a Israel. No, yo te diría que tengo una respuesta a quién paga esto. Uno, el pueblo iraniano, por descontado, y después todo el resto del mundo a nivel de la subida de las energías, sean del tipo que sean, porque van por ahí los tiros, ¿no? El reparto energético, los beneficios que puede tener China por sus propias necesidades, el beneficio ese que casi parece que no esté, pero siempre está manipulando absolutamente todo del amigo Putin y su patria Rusia, ¿no? Entonces, después el señor Trump con todas las fuerzas que lo apoyan a él para estar allá. Ese desvío del impeachment, obviamente eso ya es un precio en el cual el señor Trump puede salir muy beneficiado, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a pagar? Todos, está clarísimo, todos vamos a pagar económicamente una posible guerra. Sí, Charlie, decías. No, y físicamente lo vamos a pagar todos. Sí, sobre todo en daños colaterales, como dicen ellos, ¿no? Dejadme volver a hablar de algo que hablamos hace mucho tiempo atrás, de que alguien escribió, muy extrañamente, un escenario, un guión, como de las películas. Oye, tú actor tienes que decir esto, tú actriz tienes que decir esto, tú realizador, pam, 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 pam. Y yo lo lanzo ahí. Si hasta el momento alguien diseñó unas extrañas cartas de eventos que no habían sucedido y de eventos que podían suceder en el futuro, que muchos de ellos han sucedido, quizás el desenlace de lo que puede suceder o no suceder está en las cartas Illuminati. Enrique, sí. Ahora aquí sí que ya... o sea, es decir, que todo esté ya más o menos escrito, previsto, pues bueno, ahí se podría dar, ¿no? Pero lo que está claro es que hay gente con mucho mayor conocimiento e información de la que disponemos nosotros, que estamos elucubrando, eso seguro. Y que detrás puede haber mucho más, está claro. Lo que sí que de momento, los que ya están sacando réditos son las empresas de material militar, ¿no? Y de seguridad privada, con lo cual, si antes hablábamos de quién va a pagar, no sé de quién va a pagar, pero de momento cobrar, y hay algunos que están cobrando. Yo no sé si lo que estamos viviendo es un poco pues lo que hemos visto en el curso de la historia, ¿no? Cuando hay material viejo hay que gastarlo, hay que crear. Después los saltos tecnológicos siempre vienen, pues por desgracia, por cada vez que hay guerras, ¿no? Y estamos asistiendo a algo que parecía insólito. Ataques de aeronaves no tripuladas. Esto casi roza lo que podríamos estar hablando de objetos voladores no identificados. Los OVNI, Felipe. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que ¿qué es un OVNI exactamente? Porque una cosa es un armamento, un arma, digamos, sin piloto, que puede ser dirigida tecnológicamente sin ningún problema, año 2020, eso es así, de lo que es un OVNI. Quizás el OVNI entraríamos en otro campo. Claro, para mucha gente el ver volar un cacharro de estos pues puede parecerle un ovni seguramente, pero yo no sé si es comparable, ¿no? No sé si es comparable, pues están perfectamente definidas y se conocen, y aunque técnicamente no te lo van a explicar todo, pero un dron pues sabemos lo que es, ¿no? Y hay muchos tipos de dron, hay pequeños y grandes, y algunos después del tamaño de un avión. Pero yo esto quizás no lo estaría con el OVNI en sí mismo, ¿no? Porque creo que no es exactamente igual. Aquí hablamos de algo que se aparece de forma recurrente
Yo lo que quería comentar es que todo esto, y el qui paga show que he dicho yo antes, a ver, efectivamente acabaremos pagando todos, pero en este momento hay alguien que ya está pagando para que esto suceda, ¿eh? Y yo me estoy refiriendo a eso. Que luego pagaremos todos, yo no voy a discutirlo, es verdad, como siempre. Pero alguien ahora ya está adelantando dinero para que esto suceda. Y las cartas que tú decías, las cartas de Pike, que están en el Museo Británico, efectivamente hablan de que tengo una gran contienda que llegaría pues en Oriente Medio. Y son cartas de 1800 y pico, ¿eh? Y hablaba ya de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Sí, es curioso como mínimo. Y tan curioso como, por ejemplo, antes que hablábamos de soldados que fallecieron, aparte parecían como desecados, marines norteamericanos, cuando entraron en Bagdad y estuvieron muy cerca de esa puerta estelar que seguramente se intentó activar. Me recuerda mucho a aquellos 1.500 soldados de la Wehrmacht alemana que se lanzaron en la Operación Barbarroja contra la URSS en aquellos tiempos, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Rusia, que murieron por la aparición de unas extrañas esferas luminosas que los dejaron como petrificados. Hay cierto paralelismo, no se me ha venido ahora a la cabeza. Nos quedan 2 minutos de programa. Enrique, ¿algún apunte más? Casi que podríamos hablar ya del paralelo 33, ¿eh? Si cogemos el Ecuador por arriba, pero por abajo, fijaos que qué extraña casualidad, y esto casi que nos daría para otro programa, Australia ardiendo. Y otro detalle, hay una masa de agua en el Océano Pacífico con una temperatura jamás vista. ¿Podríamos estar hablando de un extraño fenómeno atmosférico o alguien también está moviendo lo que podríamos decir armas climáticas? Enrique. No sé, yo de momento lo de Australia, para mí es bueno, yo estoy de luto, honestamente, porque yo que he estado allí y he visto lo que hay, el desastre natural que está acaeciendo en la zona este, sobre todo en el sudeste, es criminal. Ver el impacto futuro que va a tener, yo creo que es devastador, y además tengo en cuenta, por ejemplo, que hay un impacto inmediato en la zona del glaciar Franz Josef, que está en Nueva Zelanda, que queda relativamente lejos. Es decir, yo creo que el impacto en la biodiversidad que va a tener el tema de Australia es digno de análisis paralelo. Y que pueda haber alguna cosa más en cuanto al tema clima, pues tampoco sería descabellado, porque como soy de la opinión que estamos en manos de más de un descerebrado, pues igual alguien tiene capacidad para manipular, y eso pues al final, lo que decíamos antes, ¿no? Es imprevisible el impacto final que puede tener cualquiera de estas manipulaciones. Hombre, lo que es extraño que en pleno siglo XXI, con las capacidades aeronáuticas que tenemos, con los desarrollos en hidroaviones que hay, cuando ya se ponían de acuerdo para bombardear la Europa o la Alemania nazi, ¿no? Aquellos raids aéreos en formación, ¿cómo es que no hay raids aéreos con hidroaviones en línea o en formación? Y te hablo quizás de 50 o 75 o 100 echando el agua para frenar estos incendios. Es como en California, dices, Estados Unidos con la tecnología que tiene, ¿cómo es que aún no ha desarrollado sistemas antiincendios? Se está quemando el planeta y aquí vamos con los tubos de escape y resulta que lo que se está realmente asando son los bosques. Sí, Felipe. Bueno, sí, es una buena pregunta la que has hecho, porque yo diría que pueden haber sistemas, o podrían haber sistemas modernos que podrían apagar estos fuegos, yo creo. Lo que pasa es que quizás tampoco hay tanto interés o vale mucho dinero. Volvemos otra vez al tema económico, ¿no? A lo mejor, digamos, poner en marcha todo esto que tú comentas, pues vale mucho dinero. Entonces, pues mira, pues vale que se queme. Ya está. Entonces, a veces hay respuestas muy simples a todo esto, ¿no? Que son así. Entonces, alguien, pues quizás ha decidido que no vale la pena meterse realmente con la última tecnología que quizás hay. Yo siempre digo que hay que mirar la tecnología militar y la tecnología espacial, ¿no? Que aquí veremos lo que vendrá en unos años a nuestra casa. Seguramente los militares tienen un sistema de apagar incendios que es muy moderno y que nosotros pues ni soñamos a lo mejor, ¿no? Pero bueno, interesa ponerlo en marcha, quizás. De hecho, Tesla ya desarrolló, él lo quería con fines pacíficos, pero el rayo de la muerte, y curiosamente China ya está a punto de poner en marcha su sol artificial basado en fusión nuclear. O sea, puedes concentrar una ingente cantidad de luz y temperatura sobre una región o un país. Muy extraño. Señores, el tiempo se nos ha ido. Charlie, Luis,
Enric, Felipe, a todos, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima, y nos quedamos con muchas palabras en nuestro cerebro para traducir ideas, conceptos, tal vez otro día. Aleu. Y casi que hoy podríamos recordar las palabras del gran Isaac Newton cuando dijo: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Como siempre, amigas y amigos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.